Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Una confesión impactante lo cambia todo. Un amigo cercano revela que Erkan Merik todavía ama profundamente a Sal Suba, pero su orgullo le impide volver. Hoy, queridos amigos, tenemos una noticia bomba que sacudirá los cimientos del mundo de las revistas y tocará sus corazones. Todos hemos seguido de cerca la historia de amor entre Erkan Merik y Asal Suba, una pareja que parecía salida de un cuento de hadas y que nos hizo creer en el amor verdadero. Sin embargo, su separación repentina nos dejó a todos con muchas preguntas y muy pocas respuestas. Durante mucho tiempo, el silencio reinó entre ellos, y nosotros, los fanáticos, nos quedamos preguntándonos qué pasó realmente y si todavía había esperanza para este amor legendario. Pero hoy, ese silencio se ha roto gracias a las declaraciones exclusivas de una fuente muy confiable. Un amigo muy cercano de Erkan Merik, alguien que ha estado a su lado en los momentos más difíciles, ha decidido hablar y revelar la verdad oculta detrás de la fachada de indiferencia del actor. Según esta fuente, Erkan Merik no ha olvidado a Asal Suba, de hecho, la sigue amando con la misma intensidad que el primer día. Erkan intenta parecer fuerte frente a las cámaras y en las redes sociales, pero por dentro está destrozado, confesó el amigo íntimo. Imaginen la escena, una cena tranquila entre amigos, donde las máscaras caen y los verdaderos sentimientos salen a la luz. Fue en un momento así cuando Erkan, con lágrimas en los ojos, admitió que Asal sigue siendo la dueña de su corazón. Pero entonces, ¿por qué no están juntos? Aquí es donde entra el gran villano de esta historia, el orgullo. El amigo de Erkan nos cuenta que el actor lucha diariamente contra su propio ego. Hay momentos en los que toma su teléfono, busca el número de Asal y está a punto de presionar el botón de llamar, pero algo lo detiene. Es una batalla constante entre su amor y su orgullo, dice la fuente. Erkan siente que si da el primer paso, estará perdiendo su dignidad, una idea que lamentablemente está arruinando su oportunidad de ser feliz. En sus propias palabras, Erkan habría dicho en esa cena, la extraño cada segundo, veo su rostro en cada lugar al que voy, pero no puedo permitirme ser el que ruega. Mi orgullo es más fuerte que mi voluntad. Estas palabras son desgarradoras porque nos muestran a un hombre enamorado pero encadenado por sus propios miedos. Por otro lado, no podemos olvidar a la hermosa Asal Suba. Aunque ella ha mantenido una postura elegante y silenciosa, muchos se preguntan si ella también está esperando esa llamada. ¿Es posible que dos personas que se aman tanto estén separadas solo por no querer ceder? El amigo de Erkan asegura que el actor revisa constantemente las fotos de Asal, buscando alguna señal en sus publicaciones. Él analiza cada foto que ella sube, cada canción que comparte, tratando de ver si hay un mensaje oculto para él, agrega la fuente. Es una situación trágica y romántica a la vez. El amor está ahí, vivo y ardiente, pero atrapado detrás de un muro de orgullo. Recordemos que en el pasado, Asal había dicho en una entrevista, el amor requiere valentía, si es real, nada debería interponerse. Parece que esas palabras resuenan ahora más que nunca. Tal vez Asal está esperando esa valentía por parte de Erkan. La tensión es palpable. Los fanáticos, ustedes que siempre han apoyado a esta pareja, seguramente sentirán esta frustración. Saber que el amor existe pero que no se consuma por pura obstinación es doloroso. El amigo cercano continúa relatando que Erkan ha estado escribiendo mensajes que nunca envía. Borradores guardados en su teléfono que dicen cosas como te extraño o podemos hablar, pero que nunca llegan a su destino. Es como si estuviera esperando un milagro, una señal del destino que los una sin que él tenga que bajar la guardia. Pero la vida real no siempre funciona así. A veces, hay que arriesgarse para ganar. Esta revelación cambia completamente la perspectiva que teníamos sobre su ruptura.
No se trata de falta de amor, ni de terceras personas, se trata simplemente de dos corazones orgullosos que no saben cómo reencontrarse. La fuente termina diciendo, si Erkan pudiera dejar de lado su orgullo solo por un minuto, estoy seguro de que volverían a estar juntos mañana mismo. Se pertenecen el uno al otro. Estas declaraciones nos llenan de esperanza pero también de ansiedad. ¿Podrá Erkan Meric vencer a su orgullo? ¿Dará ese paso decisivo antes de que sea demasiado tarde? ¿O dejará que el amor de su vida se escape para siempre solo por mantener su postura? Asal Suba, con su belleza y talento, sigue brillando, pero ¿estará su corazón también esperando ese regreso? Es una historia que nos recuerda que a veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. El amor verdadero es difícil de encontrar y aún más difícil de mantener. Ver a Erkan Meric sufrir en silencio, sabiendo que la solución está en sus manos, es algo que conmueve a cualquiera. Queridos amigos, esta noticia nos ha dejado pensando mucho sobre el valor del perdón y la importancia de dejar el ego a un lado cuando se trata de amor. No queremos verlos sufrir más. Queremos verlos felices, juntos, superando los obstáculos como la pareja fuerte que sabemos que pueden ser. Quizás este video llegue a oídos de Erkan o de Asal y sirva como esa señal que tanto esperan. A veces, todo lo que se necesita es saber que el otro todavía siente lo mismo. El orgullo puede protegernos del dolor, pero también puede impedirnos vivir la mayor felicidad de nuestras vidas. Erkan Meric y Asal Suba son la prueba viviente de este dilema eterno. Mientras esperamos ver cómo se desarrolla esta historia, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada señal y, por supuesto, a cualquier nueva revelación de este amigo cercano que ha decidido abrir la caja de Pandora. La pelota está ahora en el campo de Erkan. Su amigo ya ha hablado, el secreto ha sido revelado. Ya no puede esconderse detrás de la máscara de ya la olvidé. Ahora sabemos la verdad, el amor sigue ahí. Solo falta la acción. ¿Y ustedes, qué opinan de esta situación tan complicada? Quiero leer sus pensamientos en los comentarios porque su opinión es muy importante para nosotros. ¿Creen que Erkan Meric debería dejar su orgullo a un lado y llamar a Asal Suba inmediatamente? ¿O piensan que si hay tanto orgullo, es mejor que sigan caminos separados? ¿Han vivido alguna vez una situación similar donde el orgullo les impidió estar con la persona que amaban? Por favor, escriban sus experiencias y opiniones abajo. Vamos a debatir juntos sobre si el amor puede vencer al orgullo en este caso. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización sobre esta historia y darle un gran like a este video si quieren que Erkan y Asal se reconcilien. Hasta el próximo video, cuídense mucho.